Muchas gracias, señores y señoras diputados. Continúe usted. Tiene la palabra don Pedro Vázquez González, en representación del Partido del Trabajo. La presente intervención, modestamente que sirva de reconocimiento a la lucha de las mujeres revolucionarias, cuyo espíritu en este momento se hace presente. Dolores Jiménez y Muro, general a brigadier; María de la O, María Talavera, Elisa Acuña, María Arias Bernal, Juana Belén Jiménez, Carmen Cerdán, Carmen Parra, María Díaz, Elvira Trueba, Adela Velarde, mejor conocida como la Adelita, Ana María Servín, Evangelina Muñoz, entre muchas otras. Con su permiso, señor presidente, bienvenidos invitados especiales, compañeras legisladores, compañeras legisladoras. Hoy, 18 de noviembre, hace 100 años, en la ciudad de Puebla, dio inicio la gesta revolucionaria con el ataque del gobierno a la casa de los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo y Carmen. ¡Viva Puebla! Enfrentaron a la dictadura de Díaz, ofrendando su libertad y su vida. En esa acción murieron Maximino y Aquiles. A lo largo de 30 años del gobierno de Porfirio Díaz, la riqueza nacional se entregó a extranjeros. Se reprimieron a sangre y fuego las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco, y las haciendas crecieron a costa de ejidos y comunidades. Las haciendas en manos de 830 terratenientes comprendían el 97% de la superficie rural. Porfirio Díaz se perpetuó en el poder para servir a los intereses económicos del exterior, permitiéndoles esclavizar a los obreros y campesinos, y así lo establecieron en sus obras México Bárbaro, John Kenneth Turner y México Insurgente de John Reed, respectivamente. Madero supo interponer los deseos de la sociedad mexicana de renovar el gobierno a través de procesos democráticos. En tal virtud, aprovechó las declaraciones de Porfirio Díaz al periodista James Krillman. En esa entrevista, el presidente Díaz menciona algunos temas relevantes en relación con la elección presidencial de 1910, como la siguiente, textual: «He esperado con paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado». Cita textual. Como ustedes pueden apreciar, nada de lo que Porfirio Díaz prometió lo cumplió. No podemos pasar por alto el gran aporte de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes hicieron una crítica objetiva y precisa de la dictadura de Porfirio Díaz en su periódico Regeneración y en el proyecto de nación que plasmaron en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. En 1908, Madero publica su libro La sucesión presidencial de 1910, en el que hace un análisis histórico desde la independencia hasta la situación política de 1908. En este libro, el presidente Madero escribió un párrafo que es desafortunada actualidad para miles de millones de compatriotas. Cita textual: «La situación del obrero mexicano es tan precaria que, a pesar de las humillaciones que sufren allende el río Bravo, anualmente migran para la vecina República millares de nuestros compatriotas, y la verdad es que su suerte es por allá menos triste que en su tierra natal». Termina la cita. Qué vergüenza que a casi 102 años de la publicación de ese libro, hoy millones de mexicanos se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos en busca de un empleo que les permita atender sus necesidades básicas y las de sus familias, y que en nuestro país desafortunadamente no encuentran. Más aún, los trabajadores migratorios que laboraron en Estados Unidos entre 1942 y 1967 se les escamotean y reintegrarles los ahorros que el gobierno desafortunadamente les robó. Madero participa como candidato a la presidencia de la República en la elección que se realizó el 26 de junio de 1910, y luego de un escandaloso fraude electoral no se le reconoce el triunfo.
Es por lo que se ve obligado a expedir el Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910, por el que se convoca a los mexicanos para que el domingo 20 del entrante noviembre, para que a las 6 de la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República se levanten en armas. Madero no tenía conciencia de la problemática de los trabajadores ni de sus aspiraciones de justicia social, ya que en algunos de sus discursos quedan registradas las siguientes frases, tan solo una: el pueblo no pide pan, pide libertad, lo que muestra un claro divorcio con la realidad y los problemas cotidianos de la población. La formación personal y el compromiso de clase de Madero no le permitieron comprender que la democracia electoral, a través del sufragio, es tan solo un medio para acceder a la democracia económica, en donde la riqueza nacional se debe de redistribuir entre todos los mexicanos y las mexicanas. Un punto de gran importancia que hizo que la sociedad mexicana, en particular los campesinos, apoyaran la revolución maderista fue el contenido del artículo 3º, párrafo 3º del propio Plan de San Luis, en donde se comprometió a restituir a sus legítimos propietarios las tierras que se les habían despojado de parte de los propietarios agrícolas por los grandes hacendados. El incumplimiento de este compromiso trajo como consecuencia el alzamiento de Emiliano Zapata, quien mediante la expedición del Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911 desconoce a Madero en su carácter de presidente de la República, cargo al que había accedido en virtud de la elección federal efectuada el 15 de octubre de 1911. De igualmente, el desencanto de 1911 se expresó en la sociedad mexicana, la misma que, desencantada en julio de 2000, votó por un cambio que no desmanteló el andamiaje institucional del Estado autoritario y en donde la economía de los mexicanos y las mexicanas no ha mejorado. Madero se vio traicionado por la clase social a la que él pertenecía y que además nunca le perdonaron haber orillado al presidente general Díaz a salir del país. En febrero de 1913, en un golpe de Estado auspiciado por el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y por Victoriano Huerta, Madero y Pino Suárez son asesinados vilmente. De nueva cuenta, los afanes imperialistas de los Estados Unidos en nuestro país extirparon el primer ejercicio democrático del pueblo e impusieron, como lo hicieron en muchísimos otros países de América Latina, un dictador que serviría a sus intereses hegemónicos. Carranza, gobernador de Coahuila, expide el 26 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. No podemos pasar por alto la actitud digna y republicana del senador Belisario Domínguez, quien el 23 de septiembre de 1913 intentó en el Senado de la República pronunciar un discurso en el que hacía una severa crítica al gobierno espurio de Victoriano Huerta. El senador Belisario Domínguez fue asesinado por los esbirros de Huerta el 8 de octubre de 1913. Este gesto heroico del senador Belisario Domínguez nos demuestra que desde el Poder Legislativo podemos realizar acciones en favor del pueblo y de su mejoramiento social y material. En esta nueva etapa de la revolución en contra de Huerta emergen las figuras de Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes en ningún momento claudican de sus ideales de libertad y de justicia en favor de nuestro pueblo. Hoy los nombres de Villa y de Zapata siguen generando en nuestro pueblo expectativas de justicia social. Tan es así que nuestros hermanos indígenas de Chiapas se nombraron Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En cuanto a Villa y su famosa División del Norte, su participación fue invaluable para la derrota de Huerta, y hablamos de las batallas de Torreón y Zacatecas como un ejemplo claro de la pujanza y la gallardía del ejército de Francisco Villa. La conciencia social del zapatismo se expresó en el Plan de Ayala. La tierra es de quien la trabaja. De igual forma, Francisco Villa expidió en mayo de 1915 una ley agraria para repartir la tierra entre los campesinos. Zapata y Villa fueron asesinados a traición.
pero el influjo de su pensamiento y sus convicciones revolucionarias han surgido organizaciones sociales que se nutren con su ejemplo de honradez y de convicciones sociales. El gobierno de Carranza se ve precisado a convocar al Congreso Constituyente encargado de dotar al país de un nuevo andamiaje constitucional. En este sentido, nuestra Constitución del 5 de febrero de 1917 rompe con los moldes del liberalismo decimonónico. Es la primera Constitución social del mundo, al reconocer en sus textos los derechos de obreros y campesinos como clases sociales a la que es necesario proteger jurídicamente y atender socialmente desde el Estado. Se establece un nuevo concepto de propiedad originaria de la nación sobre la riqueza del subsuelo, en particular de los hidrocarburos, lo que en 1938 le permitiría al general Lázaro Cárdenas del Río expropiar la industria petrolera, mas no el petróleo, pues este desde 1917 ya era propiedad de la nación. Compañeras y compañeros legisladores, a 100 años de la gesta libertaria de 1910, persisten en nuestra patria graves desigualdades sociales. Esta conmemoración debe de servir para hacer un alto en el camino y reflexionar lo que en este tiempo hemos avanzado. Sin embargo, la lacerante realidad nos reclama por casi 40 millones de mexicanos que viven en la línea de pobreza, por los 16 millones de mexicanos jóvenes y mexicanas jóvenes que no tienen oportunidades de empleo ni de estudio, por los millones de mexicanos que año con año, como lo describió Madero en su libro, tienen que emigrar para buscar en otro país lo que no encuentran en el suyo. Hasta el año 2008, 12.7 millones de mexicanos emigraron a los Estados Unidos. A 2010, hoy la cifra debe de ser hacia arriba. En materia de seguridad pública persisten graves retrasos y personas de escasos recursos económicos siguen muriendo en sus comunidades por falta de atención médica oportuna, mientras en el Seguro Social se realicen fraudes y robos en la adquisición de medicinas. Porque en materia de sufragio efectivo y de respeto a él, poco hemos avanzado y aún vivimos la afrenta del descomunal fraude de 2006, en donde se le robó la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Como hace 104 años, con las huelgas de Cananea y Río Blanco, no se respeta el derecho de huelga. En aquella época, Porfirio Díaz usaba el ejército para extinguir las huelgas. Hoy usan la requisa, figura inconstitucional que en los hechos extingue el derecho de los trabajadores a emplazar a huelga. En materia de bienes de consumo necesarios para la población, se vive una escalada continua de precios y los salarios pierden día a día su capacidad adquisitiva. Hoy, como hace 100 años, millones de mexicanos carecen de una vivienda propia y los especuladores inmobiliarios, con la complacencia de las autoridades, hacen su agosto con los créditos hipotecarios. Como podemos apreciar, en materia de justicia social, muy poco se ha avanzado en este tema. Por eso, hoy más que nunca es importante que el pueblo de México se prepare para participar activamente en la elección presidencial del año 2012. La resistencia civil pacífica, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, estamos en pie de lucha. Hoy el movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía, a lo largo y a lo ancho del país, se organiza en torno al compañero Andrés Manuel López Obrador para evitar que la riqueza nacional sea entregada a agentes económicos privados. Nos comprometemos a que el petróleo y todas las demás áreas estratégicas de la economía nacional sigan siendo propiedad del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, hoy, a 100 años del inicio de la revolución, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos comprometemos a ser un instrumento del pueblo de México para defender sus derechos, atender sus justas demandas y encauzar su inconformidad. ¡Vivan las Adelitas, mujeres revolucionarias! ¡Viva Zapata! ¡Viva Villa! ¡Y viva la Revolución Mexicana! Por su atención, gracias.